Bien, nos vamos a otro tema que nos ha tenido también bien pendientes esta mañana. Nos vamos al barrio Meix. Allí se encuentra Abelino Martínez, donde ha sido atacado un vehículo en el que iban empresarios chinos, aparentemente a depositar una millonaria cifra de dinero a un banco. Se habla de 100 millones de pesos. Abelino, tú nos entregas ahí más detalles y el contexto. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días, Pato. También saludarnos a todos sus casas. Sí, efectivamente, 100 millones de pesos fue el monto que le robaron a estos empresarios chinos que viajaban en este automóvil que están viendo ustedes ahora en imágenes y que precisamente Carabineros se encuentra periciando. Además, también hay personal de la Fiscalía Centro Norte que está conversando con los vecinos y los dueños de los locales, por ejemplo, con la broncería, justamente donde se encuentra en las afueras este vehículo que está completamente chocado y además también tiene varios impactos de bala para poder recoger básicamente el material audiovisual que debe ser abundante en esta zona porque nos encontramos en el sector de Bascuñán con la Alameda, un sector bastante transitado donde a eso de las 9 de la mañana dos vehículos emboscan a este vehículo BMW que ustedes están viendo ahora en imágenes y comienzan a dispararle. Hay varias situaciones que aún deben ser confirmadas por la autoridad, pero que han trascendido, digamos, a la prensa a través, por ejemplo, de los locatarios del sector, quienes aseguran que primero se habría escuchado un disparo que probablemente señalan, y es lo que se está investigando, pudo haber venido también desde el interior del vehículo. Probablemente este empresario chino que viajaba junto a otras tres personas tenía, nos decían además los vecinos, guardias de seguridad. Probablemente alguno de estos empresarios puede haber oficiado de esa manera también, porque no es extraño, ellos son locatarios acá en el barrio Meix, son bastante conocidos, nos decían, por ejemplo, se caracterizan por siempre trabajar con efectivo. De hecho, si usted viene a comprar, por ejemplo, alguno de estos locales, generalmente el método de pago es en efectivo. En la mayoría de los locales chinos, por ejemplo, no aceptan tarjetas y es por eso que se explica, digamos, de alguna manera, la alta suma de dinero que cargaba este empresario y que supuestamente iba a trasladar hacia el banco cuando es emboscado durante la mañana, eso de las 9 de la mañana, por dos vehículos en los que se movilizaban 7 individuos, según hemos podido averiguar hasta ahora. Los vehículos, tras lograr arrebatarle una mochila con aproximadamente 100 millones de pesos, huyen del lugar. Uno lo hace hacia el poniente por la Alameda y el otro hacia el oriente. Lo que se especula hasta ahora es que el vehículo que se va hacia el oriente es el vehículo en el cual se llevan el dinero, mientras el resto de la banda huye hacia el sector poniente. Todo esto, por supuesto, para despistar además a las autoridades. Hay gran cantidad de carabineros a esta hora que está trabajando en el lugar. De hecho, conversamos hace unos minutos atrás con un coronel quien nos entregaba parte de estos antecedentes que les hemos estado relatando y que, por supuesto, son materia, como les decía, de investigación. Todo esto de que pudo eventualmente haberse realizado un disparo desde adentro, eso habría que básicamente confirmarlo a través de la Fiscalía. Estamos a la espera de que personal de la Fiscalía Centro Norte lo comunique, porque de ser así, por ejemplo, quiere decir que las personas que estaban adentro del vehículo también estaban armadas, y recordemos que los civiles en Chile no pueden utilizar armamento ni portarlo, además tampoco en la vía pública, a menos que cuenten con un permiso, y en este caso difícilmente lo tienen porque se trata de ciudadanos chinos, y recordemos que los únicos que tienen permisos para portar armas en nuestro país son el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y quienes se han retirado además de las filas de estas instituciones también tienen ese permiso. Sin embargo, lo que tenemos entendido es que adentro del vehículo viajaban 4 ciudadanos chinos, quienes además fueron trasladados primero a constatar lesiones por personal de Carabineros y luego hacia una de las unidades policiales para que presten declaración. Estamos a la espera además también de lo que comunique al respecto la Fiscalía Centro Norte. Estamos tratando de averiguar además a qué local pertenece el dueño, digamos, es dueño, el dueño de este automóvil, qué local tiene aquí en el sector, para poder además también tratar de conversar con sus trabajadores. Por ejemplo, hemos logrado conversar con algunos locatarios del sector. Nos decían que están básicamente verificando, han estado durante toda la mañana verificando sus cámaras de seguridad para ver si estas pudieron captar algo. Lo que sí se sabe es que ya al menos se tienen las patentes de los vehículos, que es bastante probable que tengan encargo por robo. Estamos a la espera también de que Carabineros confirme esa información. Pero tenemos declaraciones precisamente de un
coronel, quien vino a hacerse cargo de todos los procedimientos que se están llevando a cabo en el lugar. Vamos a pasar a revisarlas y luego les sigo contando lo que se está haciendo básicamente aquí en la Alameda con Bascuñán, que es realizar peritajes, empadronar también testigos y básicamente recopilar las cámaras de seguridad del sector. Escuchamos. En donde se vieron involucrados 4 personas, empresarios nacionalidad extranjera, los cuales se movilizaban en un vehículo particular desde su domicilio hasta una entidad bancaria para entregar cierta cantidad de dinero por intermedio de disparos en forma directa hacia el vehículo, el que debido al blindaje que mantenía este vehículo particular, las personas y víctimas que se encontraban en su interior no resultaron lesionadas. No obstante, ellos sí lograron el objetivo, estos sujetos, de poder sustraerle el dinero que se mantenía al interior del vehículo. De acuerdo a la versión de las víctimas, de un aproximado de 100 millones de pesos. Son diferentes impactos que mantiene el vehículo, no obstante ellos son pericias que en este minuto, de acuerdo al Ministerio Público, la está ejecutando personal especializado de Carabineros, Departamento S9 y la Vocar de Carabineros, quienes están efectuando el peritaje del vehículo. Bueno, Belino, hay diligencias que están en completo desarrollo en el lugar, como tú nos has estado mostrando, y hay que esperar allí cómo se van consolidando estos antecedentes. Por un lado, se entiende aparentemente que este grupo que ahora tú nos cuentas, entonces eran 4 ciudadanos chinos que iban al interior de este vehículo. Al parecer logran zafar de estos disparos, porque vemos ahí que este vehículo estaba blindado al menos en sus vidrios, pero luego terminan chocando con este poste que termina deteniendo la marcha de este vehículo, y es allí donde ellos lamentablemente ya nada pueden hacer, no pueden seguir escapando y son abordados por esta turba. Es un grupo, se hablaba de 7 a 9 sujetos, y ahí es donde terminan finalmente apoderándose de este botín, de estos 100 millones de pesos. Y la información además que, entiendo, Abelino, tú me corriges ahí, trasciende, es que estos ciudadanos chinos aparentemente estaban armados. Es una información que estamos tratando de confirmar, pero que ya al menos nos han señalado, por ejemplo, los peritos de Carabineros. Es posible porque da la impresión de que alguno de los impactos de bala podría haberse percutado desde dentro del auto, desde el interior. Esto básicamente están tratando de averiguar ahora Carabineros. Hay que ver, por supuesto, también que lo confirme la Fiscalía, porque de ser así lo más probable es que, por ejemplo, el arma que trajeran estas personas pudiera estar ya incautada. Si es que eventualmente es así, como te digo, estamos a la espera de que Carabineros nos confirme esa información. Se lo preguntamos, de hecho, hace unos minutos atrás, y nos dijo que era bastante probable que esa información fuera confirmada más tarde a través de la Fiscalía, quien está ya recogiendo antecedentes. De hecho, el fiscal llegó hace muy pocos minutos atrás para conversar con varios de los testigos, las personas que estuvieron aquí en el lugar a esa hora, que además es un sector bastante transitado. Patricio, estamos en Bascuñán con la Alameda. Esto ocurre aproximadamente a eso de las 9 de la mañana, por lo tanto hay bastante evidencia, tanto en testimonio de personas como también en registros de cámaras de seguridad. Efectivamente, este vehículo es emboscado por otros 2 automóviles. También se habla de que personas podrían haber salido desde algunas de las galerías que se encuentran en este sector y habrían participado además también de este robo. Lo que se señala es que básicamente estos individuos comienzan a disparar hacia el interior del vehículo porque piensan que se escucha un primer disparo que podría haber básicamente venido desde el interior del auto, pero eso, como te digo, está por confirmarse porque al menos por los registros que ya debe tener la policía, lo que se aprecia, digamos, es que los individuos comienzan a disparar una vez que se percuta un primer disparo que no se sabe desde dónde viene, pero como te digo, también se ha logrado evidenciar que varias personas salieron desde las galerías para participar de esta emboscada una vez que este vehículo termina perdiendo el control y chocando con este poste. Esos sujetos luego son los que huyen hacia el sector poniente en uno de los vehículos, porque todas las personas que participan en esto finalmente suben a los 2 automóviles tras lograr arrebatar la maleta con los 100 millones de pesos y huyen, unos hacia el sector poniente y otros hacia el sector oriente. Por lo tanto, eventualmente también podría haber este disparo que, por ejemplo, se piensa que puede haber venido adentro, podría haber venido desde afuera, y desde un lugar que quizás, por ejemplo, no está visto por las cámaras de seguridad del sector. Por eso se están revisando todas las cámaras, por supuesto. Aquí hay gran cantidad, estamos en el pleno barrio Meix y lo más probable es que todo eso se logre dilucidar
dentro de las próximas horas, pero es información que, como les digo, estamos a la espera de poder confirmar a través del Ministerio Público, pero ya ha trascendido que sería una de las hipótesis probables, al menos, Patricio. Ahora, ¿se desconoce todavía, Avelino, si es que resulta herido alguno de estos ocupantes del vehículo, alguno de estos ciudadanos chinos? Porque resulta sorprendente la cantidad de disparos que tiene. Nosotros contabilizamos ahí al menos unos 10, pero en dos caras del automóvil, o sea, en el parabrisas y en el sector del copiloto y en la parte trasera del copiloto, pero hay disparos también, me imagino, en la parte posterior y por el lado del piloto. ¿No se entregó esa información todavía? Sí. Si es que alguno de ellos fue alcanzado por uno de estos disparos. Lo que sabemos hasta ahora es que fueron trasladados primero a constatar lesiones y tras esto fueron trasladados a una unidad policial. Asumimos que no deben estar heridos, dado que fueron trasladados después hacia la unidad policial. Al menos heridos de gravedad no. Quizás de manera leve, pero de gravedad no, como te digo. Además, el auto, como tú bien señalabas al principio de este despacho, Patricio, está completamente blindado y eso también probablemente evitó que esta situación fuera más compleja y, por ejemplo, tuviéramos que estar lamentando la muerte de personas. Afortunadamente, este empresario tenía su vehículo blindado y, bueno, varios de los comerciantes con los que hemos estado conversando aquí nos dicen que tampoco es raro que así sea, dado que ellos manejan gran cantidad de dinero, sobre todo en efectivo, porque la mayoría de muchos locales chinos acá, por ejemplo, de manera bastante irregular, de hecho, por lo mismo también el Servicio de Impuestos Internos ha venido a realizar varias fiscalizaciones al sector. Por ejemplo, aceptan solamente un medio de pago, que es el efectivo. No aceptan, por ejemplo, las tarjetas de crédito, débito. En muchos casos tampoco dan boletas. Y por lo mismo es que el Servicio de Impuestos Internos ha puesto el ojo sobre muchos de estos locales en particular y nos decía la gente, claro, es llamativo que alguien ande con 100 millones de pesos, pero no si es que se trata de ciudadanos chinos, porque ellos suelen trabajar de esa manera, prácticamente con efectivo, y el que haya venido alguna vez a comprar a un mall chino, por lo menos en el sector de Meix, sabe que no reciben, por ejemplo, tarjetas. Claro, no deja de llamar la atención lo que ha ocurrido. Es gravísimo además, 100 millones de pesos que estaba trasladando este grupo de ciudadanos chinos que iban a depositar este dinero. Hay que hacer presente además, Avelino, que no es primera vez, te diría yo que ya son reiterados estos casos en el barrio Meix, donde son atacados estos ciudadanos chinos, y acá lo que hay que prestar también especial atención es, si bien es llamativo que vayan trasladando 100 millones de pesos, ¿cómo saben que van trasladando esos 100 millones de pesos? ¿Quién es? ¿Alguien tiene un dato acá? ¿Alguien tiene alguna información privilegiada? ¿Alguien los está observando? ¿Hay alguien que maneja los horarios en los que ellos van a realizar estas transacciones? Algún, no sé, puede centrarse incluso la sospecha en algún trabajador, porque es bien delicado el momento de que tú vas a trasladar esta cantidad de dinero. ¿Cómo lo saben? Sí. Mira, son varias las incógnitas que hay en torno a este caso, por lo mismo que tú señalabas. Estamos, de hecho, los periodistas estamos tratando de llamar al fiscal, sin embargo nos dice que aún permanecen realizando diligencias, pero ya va a venir, nos va a entregar más antecedentes para poder confirmar además todas estas incógnitas que tenemos. No sabemos, por ejemplo, también si es que efectivamente los ciudadanos chinos iban a el banco, por ejemplo, podrían haber tomado este dinero y haberlo trasladado, por ejemplo, a alguna de sus viviendas perfectamente. Llama la atención es que iban 4 personas al interior del auto. Claro, no llama la atención después de que uno se entera de que al interior iban 100 millones de pesos. Es por eso que se sospecha que podrían ser parte del equipo de seguridad los 3 ciudadanos que no son dueños de este dinero, y uno de ellos sí lo era. Y básicamente lo que creen, por ejemplo, los vecinos nos decían, es que lo más probable es que ellos hayan sido parte del equipo de seguridad de este empresario chino. Ellos cuentan además con seguridad en la mayoría de sus locales, varios guardias. Ellos, eso sí, no pueden andar armados, es por eso que estamos a la espera de poder confirmar esa información. Y de hecho viene justamente caminando el fiscal hacia acá y vamos a preguntarle todas estas interrogantes que tenemos. Fiscal. Con la boca. El fiscal Manuel Silva, ¿cómo está, fiscal? Estamos en vivo para Chilevisión, buenos días. Hay varios... Estamos en vivo. Mire, hay varios interrogantes. Sí, hay varios interrogantes en este caso. Principalmente saber, ¿es efectivo que se realiza un disparo desde dentro del vehículo?
No, no hay antecedentes de aquello. Como ya saben por la prensa, lamentablemente aquí hubo un robo, ¿cierto?, con intimidación a víctima de nacionalidad china. Se están tratando toda la línea investigativa a efecto de determinar las causas del hecho y dar con los partícipes del delito. Se habla de que algunas de las personas que estaban adentro eran parte del equipo de seguridad del ciudadano chino dueño de este dinero. Eso no antecedentes de esa naturaleza. O sea, ellos no tenían armas de fuego. ¿Cuáles son los antecedentes que se manejan? Sí, como en definitiva, entiendo que ustedes ya tienen conocimiento, viene el vehículo desde esta calle Bascuñán Guerrero y lo interceptan distintos sujetos para efecto de sustraer el dinero que llevaban y lamentablemente los atacan, disparan y con elementos contundentes también atacan el vehículo. Cuidado, no se empujen tanto, señores. Fiscal, en su experiencia, ¿no le parece extraño que estas personas manejen 100 millones de pesos en efectivo que vayan a depositar a un banco? Todas las líneas son posibles, en algún caso hay que investigarlas todas para efecto de determinar efectivamente qué ocurrió, pero hay ciertos aspectos culturales que pareciera que son más comunes, que quizás uno podría decir si es medio cuestionable, pero usualmente empresarios nacionales chinas manejan bastante dinero en efectivo. O sea, no sería extraño. Hay que determinarlo, hay que investigarlo, también estamos investigando esa línea. Con respecto a los impactos de bala, ¿se sabe si vienen todos desde el exterior o desde el interior, fiscal? Pase por... Mira, esta fiscal está diciendo Fiscal, le reitero, ¿Fiscal sí tiene conocimiento de dónde vienen los impactos balísticos? ¿Desde el interior o del exterior? No, son del exterior. Ajá. ¿Son todos del exterior? Sí. y los ciudadanos chinos no portaban ningún tipo de arma, ¿no? Sí, puede ser, efectivamente. No hay ninguna línea que hayamos descartado hasta el momento. Estamos en un proceso que acaba de ocurrir, en definitiva, y están todas las líneas abiertas para determinar qué ocurrió y lograr dar con el paradero de los sujetos que cometieron el delito. Ya los ciudadanos chinos no portaban ningún tipo de arma. Los ciudadanos chinos no portaban ningún tipo de arma tampoco. No hay antecedentes de aquello. ¿Y qué función cumplía? Porque ¿Cuál entonces es la...? Todos son víctimas. Todos son víctimas. Sí. Fiscal, encontraron dos autos de los delincuentes que huyeron. No tenemos antecedentes de aquello. Fiscal, ¿qué antecedentes se manejan de los dos autos que encontraron que huyeron? Esos vehículos se están investigando, no podemos dar antecedentes de aquello porque precisamente están haciendo investigaciones con aquello. Pero solo los autos del paradero de los delincuentes no se tiene Por el mayor momento no. antecedente? Fiscal dice que algunos de los delincuentes salieron desde las galerías. Si nos puede contar cómo ocurre toda esta situación, estamos en vivo. Sí, como ya le había indicado previamente, en definitiva, los vienen siguiendo a estas víctimas desde la calle Bascuñán hacia acá y lo abordan distintos sujetos en distintos vehículos con armas de fuego y elementos contundentes para efecto de sustraer el dinero que portaban. Fiscal, ¿cuántos delincuentes eran? Lo estamos determinando, son bastantes personas las que participan. Dicen que algunos salieron desde las galerías, ¿es cierto o no? Que no venían en los vehículos y después se fueron en los vehículos. No, no tenemos ese antecedente tampoco. ¿En cuántos autos, fiscal? ¿Perdón? ¿En cuántos autos eso sí se maneja? Tampoco lo tenemos claro, son más de 2 al menos. Ajá. ¿Portarían armas de distintos calibres? Eso tampoco lo tenemos claro hasta el momento. ¿Y se sabe cuántos disparos hubo en el momento del atraco? Han pasado 2 horas, entonces claramente se está investigando. Si doy mucha información, las líneas investigativas se van diluyendo. ¿Ya? ¿Se sabe cuántos impactos de bala tiene al menos el auto? ¿Cuántas veces se disparó acá? Al menos hay 5 hasta el momento. En el auto. En algún Sí. minuto se hablaba de que había un disparo que era desde el interior del vehículo. ¿Eso es así? De aquí. No tenemos antecedentes de aquí. Pero no se descarta, ¿no? ¿Ah? No se descarta tampoco. No tenemos antecedentes de aquí. Ahí tenemos a... Bueno, ahí escuchábamos lo que señala el fiscal. Patricio señala que no tienen antecedentes de que se hayan realizado disparos desde el interior del vehículo. Vamos a ¿Y el seguir. estado de salud de Y las ahí es víctimas? donde interceptado porque lo vienen siguiendo distintos vehículos, se bajan los sujetos, el vehículo lamentablemente choca con el poste, ya no puede seguir huyendo y ahí disparan al vehículo y con elementos contundentes golpean los vidrios para efecto de lograr sustraer el dinero que las víctimas ¿Cuál portaban. es el estado de salud de las víctimas? ¿Cuál es el estado de salud? Es también la víctima. en todo ¿Tienen las caso. cámaras de seguridad? Serán unas 2-3 cuadras aproximadamente. Fiscal, ¿sí tienen ya las cámaras de seguridad? Abrieron la puerta desde el interior, los ladrones abrieron la puerta. ¿Cómo fue que lograron acceder a la mochila? Que ahora estamos gestionando la declaración con las víctimas, son de nacionalidad china, por tanto la comunicación en lenguaje es un poco más compleja. Por tanto, cómo en concreto se abrió o le abrieron la puerta, también tenemos que determinar. Fiscal, ¿qué antecedentes hay sobre los atacantes, sobre los asaltantes? Todavía no tenemos antecedentes de aquí, por eso estamos investigando para efectuar con el paradero de todos ellos. Los vehículos tenían encargo por robo, ¿no? Las patentes al menos. No tenemos antecedentes tampoco de algún encargo de los vehículos asociados. ¿El dinero que se llevaron correspondería a una recaudación de qué? De las empresas que tienen las víctimas de comercialización de ropa. ¿Las empresas son varias? Eso tampoco lo tengo claro. Ya, pero es un local de ropa. Sí.
Bueno, ahí ya el fiscal nos aclara varias situaciones. Dice Patricio que al menos no hay antecedentes, le preguntamos además si es que lo descartaba, pero señaló que no había antecedentes de que se hubieran efectuado básicamente disparos desde el interior. Vamos a escuchar ahora al teniente coronel Becerra, Cristian Becerra, del Departamento de Criminalística del Laboratorio de Carabineros. Solamente para complementar lo que ha señalado el fiscal de turno y nuestros mandos territoriales, como Dirección de Investigación y Control de Drogas de Carabineros de Chile, estamos haciendo toda la diligencia y estamos con todos los recursos puestos acá para poder establecer de manera científica y de manera investigativa cómo fue el hecho, la recreación del hecho, ¿cierto? Y cómo fue la dinámica. Estamos en proceso todavía, como señaló también el fiscal, ha pasado muy poco tiempo, entonces todo lo que tenga que ver con el sitio de suceso está siendo trabajado en este momento por personal experto y además, ¿cierto?, por personal investigativo, tomando declaraciones y levantando, ¿cierto?, toda la evidencia audiovisual que sea necesaria, ¿cierto?, para esclarecer el hecho. Pero, ¿cierto?, que quede claro y que quede, ¿cierto?, bastante establecido de que vamos a poner todos los recursos científicos e investigativos para poder dilucidar el hecho, ¿cierto?, y lograr con la detención de las personas que están involucradas. ¿Se realizó algún disparo desde el interior del vehículo? Eso es algo que ya contestó el fiscal, ¿cierto? No tenemos antecedentes al momento, pero estamos haciendo todas las diligencias para poder establecer científicamente eso. ¿Cuántas armas se utilizaron en todo esto? Tenemos, ¿cierto?, diversos calibres, pero como le insisto, no puedo, ¿cierto?, entregar una información en este momento, toda vez que es materia de investigación. Estamos haciendo, ¿cierto?, el levantamiento de evidencia y posteriormente hacer trabajar en el laboratorio. Teniente coronel, aquí hay un resguardo policial permanente. Carabineros revisa el barrio. En todo Chile tenemos servicios preventivos desplegados, ¿cierto?, para evitar este tipo de ilícitos. Sin embargo, ¿cierto?, nosotros nuestra labor es la investigativa que estamos ahora, ¿cierto?, llevándolo a cabo de la mejor manera posible. ¿Pero funcionan mafias chinas de otros hechos de este tipo en Makes? No tengo antecedentes en este momento de eso. ¿Funcionan mafias chinas aquí, teniente coronel? ¿Cómo? ¿Mafias chinas aquí en este lugar? No tengo información respecto de ese tipo. Eso. Gracias, teniente coronel. Bueno, ahí escuchábamos, el teniente coronel no descartó completamente que se haya realizado un disparo desde el interior, lo que dijo que estaban realizando precisamente los peritajes para ver y poder determinar eso. Lo más probable, muchachos, es que no, a menos que por ejemplo, alguien haya sacado el arma desde el interior del vehículo, pero nos decía Carabineros y el Ministerio Público que no tienen antecedentes de eso, lo que claramente quiere decir que, por ejemplo, al interior del vehículo al menos no se encontró ningún tipo de armamento, ni tampoco a los ciudadanos chinos. Por lo tanto, lo que se sabe hasta ahora es que no se habría generado ningún disparo desde el interior, pero sí varios desde el exterior, como puedes ver, Patricio. Sí, hay un aspecto que es clave, ¿eh? Acá vamos a ver ahí si logra dilucidarse eso. A mí no me quedó muy claro cómo es que finalmente logran estos delincuentes arrebatar este dinero, porque el vehículo estaba completamente blindado, sí. O sea, acá alguno de los delincuentes o alguno de los ocupantes termina abriendo la puerta y ese puede ser un factor determinante, porque ahí tal vez estos delincuentes pudieron haber dejado huellas marcadas en este vehículo, en la carrocería del vehículo, a no ser que hayan actuado con guantes. Claro, lo decía el fiscal, que están en este minuto en la unidad con los ciudadanos chinos tratando de entrevistarlos, porque además hay que considerar que muchos de ellos no hablan castellano o lo hablan muy poco y es difícil la comunicación. Entonces la Fiscalía nos decía que está precisamente tratando de establecer qué es lo que ocurre precisamente en ese momento cuando los delincuentes logran arrebatar el dinero, si es que ellos finalmente logran abrir la puerta, por ejemplo, producto de algunos de los disparos, quizás la puerta puede haberse destrabado, quizás con el impacto contra el poste es una de las posibilidades también, difícil porque es un vehículo de alta gama, pero podría ser una de las posibilidades también. Otra es que simplemente los ciudadanos chinos hayan decidido abrir las puertas del vehículo y entregar el dinero, teniendo en cuenta que les estaban disparando, y pese a que el vehículo, si bien es blindado, tú sabes que varios disparos podrían eventualmente botar estos parabrisas y la situación claramente habría sido peor. Entonces es probable que también ellos hayan decidido finalmente por voluntad propia entregar este dinero, teniendo en cuenta, digamos, la situación en que se encontraban, sujetos que les estaban disparando, que aparecen en dos vehículos, que los emboscan, de quienes además tratan de escapar, les vuelven a tirar estos vehículos encima y finalmente el vehículo BMW
termina impactando este poste del alumbrado público en las afueras de la broncería Rey de Copas. Nosotros conversamos hace unos minutos atrás con la dueña de esta broncería, nos decía que ella está esperando a que Carabineros abra el sector para poder ingresar a su local y ver, por ejemplo, si es que hay algún tipo de daños, pero lo que sabemos hasta ahora es que la mayoría de los impactos de bala llegaron hacia el vehículo en particular. Fueron varios los casquillos además que se recogieron, de hecho hay algunos que aún están marcados ahí en el pavimento, pocos, pero hay algunos. No sabemos tampoco el calibre de las armas que utilizaron estos delincuentes, pero lo más probable es que haya sido un calibre bastante potente. Sin embargo, no logró de todas maneras básicamente romper estos vidrios blindados. Todo eso aún es materia de la investigación, sí. Nos decía personal de la Fiscalía, también nos señaló que por supuesto la mayoría de la información no la pueden entregar, de lo contrario se van diluyendo también las líneas investigativas y se hace más difícil finalmente poder establecer concretamente qué es lo que pasó, pero al menos nos decía el Ministerio Público, el fiscal a cargo del caso, que no hay antecedentes de que se hayan realizado disparos desde el interior del vehículo. Sin embargo, Carabineros indicó que de todos modos están estableciendo esa situación de manera científica con los peritajes que precisamente aún se están llevando a cabo a esta hora aquí en la comuna de Santiago, específicamente en el sector de Bascuñán Guerrero con la Alameda, en el límite además con Estación Central. Esta intersección en particular suele estar repleta de personas, sin embargo a esta hora son pocos los que se encuentran en el lugar. Muchos de ellos son comerciantes ambulantes que por lo general copan esta zona. La mayoría de ellos probablemente ha decidido instalarse a otras partes porque además ya es poca la gente que va quedando aquí curiosa, que está mirando en el lugar. Durante la mañana era, por supuesto, muchas más personas que se encontraban aquí y muchos de ellos también, por supuesto, aportaron antecedentes a Carabineros. Muchos testigos también fueron empadronados y algunos de ellos, por ejemplo, señalaban que algunas de las personas corrieron desde el interior de las galerías. La Fiscalía recién nos dijo que al menos ellos no han tenido antecedentes de eso, pero hay que revisar bien las cámaras de seguridad. Lo que sabemos es que del grupo de delincuentes que estaría conformado al menos por 7 individuos, huyen varios de ellos hacia el oriente en ese vehículo que se sospecha que se habrían llevado el dinero y el resto huye hacia el sector poniente de la capital. Por supuesto también hay personal de Carabineros que a esta hora está básicamente monitoreando las cámaras de seguridad del Gran Santiago para poder dar con estos delincuentes. Sí, bueno, parte de lo que tú mencionabas, es un sector muy concurrido, por lo tanto se entiende que hay muchos testigos. Afortunadamente no hubo terceras personas que hayan resultado lesionadas ni por los disparos ni tampoco atropelladas en el momento en el que este conductor termina perdiendo el control del vehículo una vez que estaba siendo atacado además por estos mismos delincuentes. Es importante, a veces hay mucho temor de los propios comerciantes del sector o de algún cliente o alguien que iba pasando, algún testigo. Se puede realizar una denuncia anónima en ese sentido. Y sobre los vehículos en el que llegaron estos delincuentes, que hay que ver si mantenían o no encargo vigente por robo. Finalmente estos vehículos fueron dejados abandonados, Avelino, fueron reportados como encontrados en algún otro sector, porque a veces suele ocurrir que hacen cambio de vehículos. Hasta ahora, sí, hasta ahora al menos no tenemos esa información, pero suele ocurrir, Patricio, tú y yo lo sabemos, suele ocurrir en este tipo de casos, así que no sería raro que dentro de los próximos minutos se confirme eso. Yo le pregunté en particular al fiscal del Ministerio Público si es que alguno de estos vehículos tenía, por ejemplo, encargo por robo, porque lo que sabemos es que portaban sus placas patentes. Hay que, por supuesto, aún averiguar si es que efectivamente estas placas patentes corresponden a estos vehículos o no. Pueden haber sido, por ejemplo, placas patentes que estén clonadas, que sus dueños no tengan absolutamente idea de aquello y por lo mismo no se encuentran reportadas como un vehículo con encargo por robo. Por lo mismo, también hay que esperar al menos unas horas para poder averiguar todo eso, digamos, y ver si, por ejemplo, las placas patentes corresponden precisamente a los vehículos en que se movilizaban estos delincuentes. Es varia la información que ha ido surgiendo durante la mañana y que por supuesto estamos tratando de confirmar a través de las fuentes oficiales, que son básicamente las autoridades, pero también mucho aportan los vecinos con los que hemos estado conversando y varios de ellos nos decían que no les extraña, por ejemplo, lo que señalaba yo, que hubiera personas que hubieran estado
como peatones, digamos, esperando precisamente en esta esquina donde se pretendía detener al vehículo para actuar y apoyar a esta banda que estaba en estos vehículos. Es por lo mismo que aún se está, por supuesto, realizando todo el peritaje de las cámaras de seguridad del sector para poder confirmar ese tipo de información. Es bastante transitado este sector y es bastante sorprendente además que nadie haya resultado herido, porque claramente estos individuos poco les importaba las personas que iban transitando por el lugar, es decir, emboscan a este vehículo, lo chocan, le hacen perder el control, además disparan en varias oportunidades contra él. Por fortuna a esa hora la mayoría de los locales, como ven ustedes, estaban cerrados, o por lo mismo permanecen cerrados. No es que, por ejemplo, los locatarios hayan decidido cerrar después de que ocurre esto ocurre a eso de las 9 de la mañana y la mayoría de los locatarios abre sus locales a eso de las 10, 10 y media, ya a las 11 por supuesto está todo el sector completamente abierto, pero esto ocurre precisamente unas horas antes, afortunadamente, entre comillas, porque había poco tránsito peatonal a esa hora, al menos por calle Bascuñán. Nos decía, por ejemplo, la dueña de la broncería que ella estaba muy preocupada por sus locatarios. Ellos eran los encargados de abrir el local y una vez que se percata a través de los medios de comunicación de que ocurre esto y que está este vehículo en las afueras de su local, ella llega hasta el lugar y se encuentra con sus trabajadores que estaban esperando atrás de las cintas que coloca Carabineros en este tipo de casos para evitar que las personas ingresen y puedan contaminar el sitio del suceso y, por ejemplo, sacar evidencia también, y para poder además ellos realizar los peritajes de manera tranquila. Entonces estaban la mayoría de los trabajadores acá y nos decían que a esa hora, afortunadamente, la mayoría de los locales estaban cerrados y además había poco tránsito de personas, y eso finalmente como consecuencia tiene que no haya ninguna persona que estemos lamentando ahora que esté, por ejemplo, herida, Patricio. Bien, vamos a esperar ahí que nuevos antecedentes, Abelino, se van conociendo con el correr de las horas, se van allí recabando más antecedentes, así es que vamos a quedarnos ahí muy atentos a lo que acontece ahí con el desarrollo de estas diligencias. Cualquier novedad, ahí retomamos la comunicación contigo y si no ya vamos a estar ampliando en nuestra edición de mediodía. Muchas gracias por este completo despacho ahí, Abelino. Gracias, buen día. Bien, nos vemos, Pato. Chao, chao.